Hola queridos hermanos, mi nombre es Alberto Salgado. Hoy voy a hablarle de un tema muy importante para nuestra formación en la fe, los sacramentos de iniciación cristiana. Amemos a Dios. La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de 3 sacramentos: el bautismo, confirmación y Eucaristía. Mediante estos 3 sacramentos se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación de los hombres en los dones divinos tienen cierta semejanza con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural, ya que los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, recibe cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Hablemos ahora de cada uno de ellos. El bautismo es puerta de la vida y del reino. Es el primer sacramento instituido en la nueva ley para que sus discípulos tuvieran la vida eterna. Y después lo confió a su iglesia con estas palabras en el Evangelio, cuando mandó a los apóstoles: vayan y hagan discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Por ello, el bautismo es, en primer lugar, el sacramento de la fe, con que los hombres iluminados por la gracia del Espíritu Santo responden al Evangelio de Cristo. El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo, según la voluntad del Señor. Es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el bautismo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación a la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El fruto del bautismo es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a la vida nueva por la cual el hombre se convierte en hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo y hecho partícipo del sacerdocio de Cristo. Vista desde la perspectiva bizantina, el bautismo es fuente de las vocaciones y de las misiones, así como de los ministerios ordenados y no ordenados, es decir, el clero y los laicos. San Vicente recuerda a todos los misioneros que el servicio a los pobres hace efectivo el Evangelio, lo que quiere decir que los bautizados son apóstoles, profetas y testigos que proclaman con su vida y diversos compromisos que son de Dios y que ya no se pertenecen. Por lo tanto, podría decir que la gracia del bautismo hace efectiva la misión y la caridad. La confirmación es el sacramento por el que Dios confirma en nosotros la obra que comenzó en el bautismo. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Nos incorpora más firmemente a Cristo, hace más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, nos asocia todavía más a su misión y nos ayuda a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de obras. La confirmación, como el bautismo, imprime en el alma del cristiano un carácter indeleble, es decir, que no se puede borrar nunca. Por eso, estos sacramentos solo se pueden recibir una vez en la vida. Este sacramento nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir jamás vergüenza de la cruz.
El día de Pentecostés, cuando se funda la iglesia, los apóstoles y los discípulos se encontraban reunidos juntos a la Virgen. Estaban temerosos, no entendían lo que había pasado. Creyendo que todo había sido en balde, se encontraban tristes. De repente, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, quedaron transformados y a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido. Dejaron de tener miedo, se lanzaron a predicar y a bautizar. La confirmación es nuestro Pentecostés personal. El Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la iglesia de modos muy diversos. La confirmación, al descender el Espíritu Santo sobre nosotros, es una de las formas en que Él se hace presente al pueblo de Dios. El signo de la confirmación es la unción. Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas, para curar heridas, también eran símbolo de abundancia, de plenitud. Además, la unción va unida al nombre de cristiano, que significa ungido. La materia de este sacramento es el santo crisma, aceite de oliva mezclado con bálsamo, y es consagrado por el obispo el día Jueves Santos. La unción debe ser en la frente. La forma de este sacramento, palabras que acompañan a la unción y a la imposición individual de las manos es: recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. San Vicente hablaba de la fuerza del Espíritu Santo, diciendo: bajo el soplo del Espíritu Santo construimos la unidad entre nosotros al realizar la misión, a fin de dar un testimonio eficiente de Cristo Salvador. Por esto es sumamente importante dar apertura al don del Espíritu Santo. Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida eclesial, pues en ella Cristo asocia a su iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio, derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo místico, que es la iglesia. Sabemos muy bien que del misterio pascual nace la iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía está en el centro de la vida eclesial. Se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la iglesia que nos ofrece los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan hace memoria a la Eucaristía. La iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. La Eucaristía es el misterio de fe y al mismo tiempo misterio de luz. Cada vez que la iglesia celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los discípulos de Emaús. Reconociendo al que había resucitado de entre los muertos, la iglesia ha recibido a la Eucaristía de Cristo como el don por excelencia. Este aspecto de caridad universal, el sacramento eucarístico, se fecunda en las palabras mismas del Salvador. Al instituirlo, no se limitó a decir: este es mi cuerpo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, sino que añadió: entregado por ustedes, derramada por ustedes. No afirmó solamente que solamente lo que les daba a comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio, que cumpliría después en la cruz unas horas más tarde, por la salvación de todos. La misa es a la vez inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo.
obra que se hace presente por la acción litúrgica al momento de celebrar los sacramentos. Es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el misterio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico. Los signos esenciales del sacramento son pan de trigo y vino de vid. Por la consagración se realiza lo que es la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo estas especies consagradas, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial con su cuerpo, su sangre y su divinidad. Para San Vicente, la Eucaristía es el testamento del Señor a su iglesia. Es el último signo de su amor. La fuente es donde brota la perenne vida de la iglesia. Es también el centro de la religión y el fundamento de la devoción, uniéndonos al amor de Cristo, a Dios su Padre. San Vicente de Paúl, dirigiéndose a las hijas de la caridad, les decía: «Oh, qué buena observación la de la persona que ha comulgado bien, lo hace todo bien. Si Elías con su doble espíritu hacía tantas maravillas, ¿qué no hará una persona que tiene a Dios en sí, que está llena de Dios? No hará ya ciertamente sus acciones, sino hará sus acciones de Jesucristo. Servirá a los enfermos con la caridad de Jesucristo. Tendrá en su conversación la mansedumbre de Jesucristo. Tendrá en sus contradicciones la paciencia de Jesucristo. Tendrá la obediencia de Jesucristo. En una palabra, hijas mías, todas sus acciones no serán ya acciones de una mera criatura, sino que será una acción de Jesucristo». Para San Vicente de Paúl, estos son los frutos de aquellos que se nutren con el cuerpo del Señor en la Eucaristía. Pues bien, queridos hermanos, hemos visto que en los sacramentos de iniciación cristiana, la vida del creyente se va fortaleciendo con la recepción de estos sacramentos, por los cuales Cristo mismo se manifiesta y se entrega en su totalidad para alcanzar la salvación del alma de los fieles y que éstos se mantengan en comunión con Él y con toda la Iglesia. Esperando que esta catequesis sea de mucho provecho para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y que Dios les bendiga.